A día de hoy me parece innegable que los equipos se están volviendo más inteligentes a la hora de ofrecer contratos en la agencia libre, con excepciones obviamente, pero más inteligentes. Hace unos años, en 2016, cuando fue la locura del margen salarial, cuando aumentó muchísimo, todos los equipos hicieron cosas completamente ridículas y fuera de lugar, y eso en cierto modo siguió su esencia o su estilo durante un par de años más, pero poco a poco las cosas se han calmado. Y a día de hoy me ha resultado más fácil hablar de contratos buenos, como habéis visto en el vídeo de ayer, 17 contratos mencioné, que de contratos malos donde he tenido que ser bastante poco selectivo y ser un poco más abierto para incluir unos cuantos jugadores más y hablar de un total de 11 contratos donde ni siquiera tantos me disgustan. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo os voy a hablar de los jugadores y los contratos que menos me han convencido en esta agencia libre. He decidido dividir el vídeo en dos partes porque, como decía antes, voy a ampliar un poco el círculo para ser más inclusivo y poder hablar de más jugadores mal, en cierto modo, y por eso voy a hablar primero de 4 jugadores en los que no me molesta tanto el contrato, sino que no me gusta el hecho de que los haya fichado ese equipo en particular porque no me encaja en el equipo, y luego hablaré de un total de 7 jugadores donde lo que más me molesta o lo que menos me gusta es el contrato del que han firmado esos jugadores, y aún así insisto, en general no está tan mal, simplemente me podría haber gustado un contrato un poco más pequeño, un poco más corto, dependiendo un poco de los casos. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar entonces hablando de 4 jugadores que, como decía antes, no es que me disguste tanto su contrato, me puede parecer en algún caso un poco excesivo, pero sobre todo lo que no me gusta es el equipo que les ha pagado porque no me encaja ese jugador en ese equipo, y el primero de este caso para mí está bastante claro y es Daniel Theis. Los Houston Rockets han decidido pagarle a Theis un total de 4 años de contrato, el último socio del equipo, así que realmente serán 3, pero un total de 4 años de contrato con lo que sería prácticamente toda la excepción de mid-level para equipos por debajo del impuesto de lujo y por encima del margen salarial, y esos son pues casi 9 millones de dólares por año para Daniel Theis, que no está mal, no me encanta, para mí Theis estaría mejor un par de millones de dólares más barato, por unos 7, pero no es para tanto. Pero mi problema es que los Houston Rockets acaban de pagarle por 3 años como mínimo a un center un salario potente, un salario que hemos visto un par de equipos, esta misma agencia libre, tener que tirar para hacer espacio en Tristan Thompson y en Derek Favors en el caso de los Celtics y los Jazz, y Theis está en ese mismo rango, no estoy seguro que sea mucho mejor jugador que cualquiera de esos dos, y al final los Rockets tienen a Christian Wood, acaban de draftear al Alperen Sengun, que de momento en 2 partidos de Summer League, que implica nada, recordemos que Trae Young apestó en la Summer League y ya lo hemos visto este año, pero Alperen Sengun ha sido el pick 16 y es un center con buena pinta. Usman Garuba también se va a unir a los Houston Rockets, se ha confirmado ya, dado que ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid y se unirá este año al equipo de Texas, por lo que está Usman Garuba, está Alperen Sengun, está Christian Wood. ¿De verdad le quieren pagar 9 millones de dólares a un center que va a ser el suplente y tener que quitarle minutos de desarrollo, sobre todo a Garuba, o el titular y quitarle minutos a Alperen Sengun? No tiene mucho sentido y no comprendo realmente ese derroche de dinero por un jugador que no es malo en absoluto, y esta temporada ha promediado con los Chicago Bulls en su etapa final 25 minutos de juego, 10 puntos y 6 rebotes, con buena defensa y versatilidad posicional, supuestamente tiro de 3, aunque tirara con los Bulls un 28% desde 3 en 2,5 triples intentados, pero muy eficiente, 52% en tiros de campo. Theis es un jugador sólido, un buen center suplente, un center titular flojo, que tal vez esté cerca del rango salarial que ha cobrado, pero ¿por qué para los Rockets? No lo acabo de entender. Seguimos con un jugador que para mí de hecho ha firmado por un poco menos de lo que yo me esperaba originalmente, y aún así no me acaba de convencer, no tanto por el contrato sino por el equipo, y ese es Devonte Graham, que se ha ido a los New Orleans Pelicans por 4 años 47 millones de dólares, de los cuales solo tiene como 3 millones garantizados el último año, así que es un contrato de unos 12 millones por año y realmente 3 años garantizados, no es para tanto, pero el problema es que los Pelicans podrían haber mantenido a Alonso Ball, podrían haber buscado una alternativa con su margen salarial, y han pagado un pick de primera ronda del año que viene protegido en lotería, que al final no creo que vayan a perder, porque no creo que los Pelicans vayan a entrar en playoffs, pero han sacrificado bastantes cosas para conseguir a Devonte Graham a un precio adecuado, pero no deja de ser un jugador que no encaja en el equipo. Los Pelicans necesitan tiro de 3 y eso lo aporta Graham, pero no aporta defensa, no aporta tamaño, no aporta versatilidad posicional ni mucho menos, y aún por encima es un jugador que es capaz de tirar de 3, pero a nivel ofensivo no aporta mucho más. Es un muy mal tirador de media distancia, lo cual es sorprendente, y alguien que promedia el mismo porcentaje en tiros de campo que de 3, y eso sería increíble si estuviéramos hablando de un jugador que promedia un 45% desde 3, pero no es el caso. Devonte Graham promedia un 38% en tiros de campo, un 38% desde 3, casi 9 triples intentados, que es mucho volumen y un muy buen porcentaje de tiro para ese volumen, pero con su altura de 1,85 m y una producción defensiva bastante cuestionable,
no me acaba de convencer para los Pelicans y por eso no me ha gustado el fichaje. Vamos a hablar ahora de un jugador que se ha ido precisamente del equipo, que fichó a Daniel Theis y que creía que tal vez ese equipo se iba a plantear pagarle, y ese es Kelly Olynyk, que se ha ido a los Pistons por unos 13 millones por año. El último año solo tiene unos 3 millones de dólares garantizados, son 3 años de contrato, o sea que realmente Kelly Olynyk se podría decir que se ha ido por 2 años 26 millones de dólares, y el contrato me parece un poco excesivo. Tal vez Olynyk esté cobrando un par de millones de más, pero no es tan preocupante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que al final es un contrato prácticamente de 2 años, y estamos hablando de un jugador que esta temporada tuvo una muy buena producción, 28 minutos de juego por partido y 13,5 puntos con 7 rebotes, 3 asistencias, 5,3 triples intentados, un 48% en tiros de campo y un 34% desde 3, y Olynyk no es un defensor en absoluto, pero es un jugador que es capaz de producir algo con el balón en las manos, es capaz de jugar de center ideal a pivot, capaz de tirar de 3 a buen nivel, aunque no tirara tan bien esta temporada, y alguien que puede que aporte para los Pistons, pero el problema es que los Pistons tienen a Isaiah Stewart, sacrificaron un pick de segunda ronda bastante alto para librarse de Mason Plumlee para luego pagarle 5 millones más a Kelly Olynyk, cosa que no acabo de entender. Olynyk es mejor en ataque pero peor en defensa, y no creo que valga la pena realmente ese cambio para hacer a los Pistons mejores. Al final Detroit tiene a Cade Cunningham, tiene un futuro brillante por delante y muy prometedor, pero Kelly Olynyk para este próximo año, ¿qué les va a aportar? Pérdida de minutos de Isaiah Stewart, un jugador capaz de tirar de 3 que puede complementar a Cade Cunningham, pero un mal defensor y un jugador que no encaja en absoluto con la línea temporal del equipo. A mí personalmente no me ha gustado el fichaje, pero es verdad que si Kelly Olynyk resulta jugar un nivel increíble como estaba jugando en Houston, tal vez lo puedan mover y sacar valor por él durante la temporada o la temporada que viene cuando sea una especie de expiring. Y el último jugador cuyo contrato me ha gustado, pero cuyo equipo no me ha gustado en absoluto, es Robin López. Si el problema de Olynyk con Isaiah Stewart ya no me gustaba, imaginaos Robin López, que se va a los Orlando Magic, que tienen a Mo Bamba, a Wendell Carter Jr., acaban de pagarle a Mo Wagner también por un par de años por la mínima para ser un jugador que tal vez pueda ser un jugador decente de NBA, y de repente los Magic deciden pagarle 5 millones de dólares a Robin López para quitarle minutos a esos centers jóvenes con los que tienen que trabajar y dejarlos eso, en una situación en la que no tenemos claro si va a ser el titular Robin López, si va a ser Wendell Carter, si Mo Bamba va a tener una oportunidad por fin en su cuarto año. Es una situación bastante rara. Si hay algo que me gusta de este fichaje es que a nivel estratégico tiene sentido para sacar valor extra por Robin López. Un año de contrato y 5 millones de dólares por un center competente es interesante para muchos contenders, y posiblemente en la mitad de la temporada los Magic lo puedan mover por un par de segundas rondas, por algún jugador joven interesante, tal vez por una elección tardía de primera ronda incluso, depende un poco de los desesperados que puedan estar los equipos, pero quitar minutos de desarrollo de tus jugadores por Robin López no estoy seguro de hasta qué punto vale la pena, porque también puede ser que no consiga moverlo por nada y que simplemente se pase un año en los Orlando Magic quitándole minutos a Mo Bamba y a Wendell Carter Jr. La temporada pasada con los Washington Wizards, Robin López fue un buen center, promedió 19 minutos de juego, 9 puntos y 4 rebotes, que son muy pocos para un center de su tamaño, pero un 63% en tiros de campo, muy buena producción a nivel defensivo. Robin López es un center grande, fuerte y que sabe hacer su trabajo, y uno de los mejores ganchos de la historia de la NBA, como demostró en los playoffs con ese gancho horrible que tiene pero que entra. Así que sí, Robin López es un center decente, que es barato por 5 millones de dólares, simplemente no encaja en absoluto en los Orlando Magic. Y ahora vamos a hablar de jugadores cuyo contrato no me ha gustado. No es que no me guste el jugador en el equipo, es simplemente que no me convence el contrato. Y una cosa que veremos en común en gran parte de estos contratos es que todos han ido mejorando desde mi punto de vista a nivel del equipo. A medida que hemos ido descubriendo cosas, dado que muchos tienen o último año no garantizado, contratos parcialmente garantizados, bonus poco probables, o sea que al final los contratos no son tan grandes como nos imaginábamos, pero aún así no me han gustado. Empezamos por uno de los más destacados, que ha ido mejorando progresivamente, y es Zach Collins, y aún así no me convence el contrato. Entiendo la idea de los Spurs de probar con Zach Collins, que es un ala pivot o center que todavía tiene mucho potencial, pero en 4 años en la NBA, la última temporada no jugó nada, la anterior jugó 11 partidos, no está sano nunca, tiene muchos problemas de lesiones, pero el potencial no deja de estar ahí. Zach Collins es un jugador capaz de jugar de ala pivot y de center, capaz de tirar un poco de 3 con potencial defensivo e interesante a la larga si consigue mantenerse sano, pero los Spurs le pagaron 3 años 22 millones de dólares, que son más de 7 millones por año por un jugador que yo creía que podrían haber conseguido perfectamente por 3 años 9 millones de dólares, 3 millones por año. No creo que hubiera mucha gente interesada en pagarle más de la mínima a Zach Collins, y es verdad, al final resulta que el último año es opción del equipo, como ya me imaginaba, y el año anterior solo es parcialmente garantizado, o sea que realmente los Spurs han comprometido unos 11 millones de dólares a Zach Collins, que es mucho más asumible, ya no me molesta tanto, pero sigue sin gustarme tanto, y posiblemente esos 11 millones de dólares que ya tiene garantizado Zach Collins por un año y medio, digamos,
podrían tenerlo atado por 3 años sin andar con este tipo de cosas, la verdad. Pero bueno, Zach Collins es un jugador que en el último momento que estuvo sano, al principio de su tercera temporada, los 11 partidos que jugó, es que tenía que poner algunos números, pero no hay nada realmente fiable que poner aquí, promedió 26 minutos de juego, 7 puntos y 6 rebotes con una asistencia y media, 1,7 triples intentados, que son pocos, pero es algo, y un 37% desde 3 con un 47% en tiros de campo. Zach Collins se mueve bien, pero ha tenido muchas lesiones de tobillo, de pie, de hombro, así que no sé cómo se seguirá moviendo a día de hoy. Mide 2'11" y todavía es joven, y estamos hablando de un jugador que fue el 10º pick del draft en su momento, pero es eso, es una apuesta arriesgada. Me parece que están pagando demasiado por esta apuesta arriesgada, pero al final los Spurs lo han decidido así, y para mí tendrían que haber ido por otro Collins, pero ese iba a ser bastante más caro. Voy a hablar ahora de un jugador que una vez más creo que su equipo podría haber conseguido por 3 años 9 millones y le pagaron 3 años 15, y ese es David Nwaba de los Houston Rockets. Los Rockets decidieron mantener a Nwaba un año más o 3 años más. El último año de contrato de Nwaba es opción del equipo, así que realmente solo han comprometido unos 2 años 10 millones de dólares a David Nwaba, y es un jugador que a mí personalmente me gusta, es muy buen defensor, capaz de defender de escolta o de alero, cuyo tiro de 3 no consigue entrar y que ya tiene 28 años, o sea que tal vez lo quieran como especie de veterano para el equipo, capaz de jugar minutos en la rotación, pero pagarle 5 millones para el rol que va a tener y la aportación que va a tener no me acaba de convencer. Nwaba la temporada pasada promedió 22 minutos de juego, 9 puntos y 4 rebotes con un robo por partido, 2,1 triples intentados y un 27% desde 3 y un 49% en tiros de campo. Es un jugador que físicamente es muy potente, es atlético, mide 1,96 m con una envergadura increíble, 2,13, y es un defensor realmente sólido, lo cual puede ayudar al equipo si quieren ganar algún partido. Pero estamos hablando de alguien que, exceptuando una temporada con los Brooklyn Nets donde ni siquiera jugó toda la temporada porque se rompió el ligamento cruzado, no ha tirado nunca bien de 3 y no creo que vaya a empezar a hacerlo ahora con 28 o 29 años, por lo que el contrato me parece excesivo. No es nada increíble, cualquier equipo puede asumir 5 millones de dólares, no es una catástrofe, pero no creo que tuvieran que pagarle tanto. Vamos a seguir ahora con un jugador que me gusta mucho, que creo que está en un contrato bastante justo, pero al final quería quejarme un poquillo y creo que podrían haberle pagado un par de millones menos, y es TJ McConnell, al que los Indiana Pacers han renovado por 4 años, siendo el último año garantizado solo en 5 millones de los casi 10 que va a cobrar, lo cual tampoco es cubrirse demasiado las espaldas, pero al final renovar a McConnell como un base suplente de muy buen nivel por 4 años me parece una idea muy buena, la verdad. Pero al final McConnell firmó un contrato de unos 35 millones por 4 años, algo más de 8 millones por año, tiene algunos bonus y demás, por lo que realmente hay como $400,000 cada año que podría no conseguir, pero sea como sea, 8 millones por año por McConnell está bien, pero creo que podrían, ofreciéndole un contrato tan largo, haberlo conseguido atar por 6 millones perfectamente. McConnell es un buen base, sobre todo un base interesantísimo a nivel defensivo, es muy pequeño, solo mide 1,85 m y es muy molesto. Al final es uno de esos jugadores que empiezan a defender al base rival desde el momento en que recibe el balón en el otro lado del campo durante todo el partido, y al final McConnell, pese a ser un base pequeño y que no es capaz de tirar de 3, ha conseguido labrarse un hueco en la NBA, pero tiene 29 años, tal vez en el último año de contrato sea un jugador que ya por su tamaño no pueda tener la misma producción defensiva y va a seguir sin ser capaz de tirar de 3, y eso me preocupa. Y es eso, es un jugador que va a ser un buen suplente, pero tal vez esté cobrando demasiado, teniendo en cuenta que esta temporada promedió 26 minutos de juego por partido, 8,6 puntos, 3,7 rebotes, 6,6 asistencias, que está muy bien, debe ser uno de los jugadores que más asistencias ha promediado por partido desde el banquillo esta temporada. Solo 2 pérdidas, apenas pierde el balón, 1,9 robos, roba muchos balones y un 56% en tiros de campo. A mí personalmente McConnell me gusta, simplemente puestos a pedir me hubiera gustado que cobrara un poquillo menos. Ahora llega el turno de hablar de un jugador que por suerte no está cobrando el max, pero está cobrando cerca de eso. Ese jugador es DeMar DeRozan, y me gusta lo que han hecho los Chicago Bulls al ir agresivos y, aparte de conseguir a Alonso Ball, ir a por DeRozan para hacer un equipo mucho más potente. Va a haber problemas a nivel defensivo, es verdad, pero los Bulls no tenían un alero realmente bueno, su alero titular iba a ser Troy Brown, así que conseguir a DeMar DeRozan es una mejora de calidad considerable, y a DeRozan le van a pagar 3 años 85 millones de dólares, que vienen siendo unos 28 millones de dólares por año. Todo está garantizado, y es verdad que DeRozan es un muy buen jugador, que esta temporada con San Antonio ha promediado 33,7 minutos de juego, casi 22 puntos, 4 rebotes, casi 7 asistencias y un 50% en tiros de campo. Es verdad que DeRozan no tira de 3, pero es un dios de la media distancia, sí que tiene la capacidad de tirar y despaciar un poco el campo, se ha desarrollado como pasador y es un jugador que realmente en el pick and roll con Vucevic y complementándose con Zach LaVine va a ser interesante, pero el contrato es un poco excesivo. Si hubieran conseguido a DeRozan por 22 millones por año, por ejemplo, hubiera sido increíble para los Bulls. Vamos a hablar ahora de una leyenda de los Chicago Bulls, precisamente un jugador que se rumoreaba que si no conseguían a Alonso Ball podrían haber intentado conseguir. Ese es Derrick Rose, que para mí ha salido caro.
Me parece que los New York Knicks lo han hecho muy bien en agencia libre, cada vez me parece que ha mejorado más a medida que vamos descubriendo cosas. Casi todos los jugadores que han renovado tienen bonus por producción. Al final Nerlens Noel, por ejemplo, va a cobrar más bien unos 9-8 millones de dólares por año en vez de los 11 que se esperaba al principio, y está pasando con todos. Pero a Derrick Rose le han pagado unos 14 millones de dólares por año por 3 años, el tercer año es opción del equipo, así que son realmente 2, y el contrato está bien, pero tal vez podrían haberlo conseguido mantener por unos 12 millones, teniendo en cuenta lo rápido que se secó el dinero, lo rápido que se acabaron las alternativas. No creo que Derrick Rose tuviera ofertas mejores ni similares por otro lado, y creo que Rose quería quedarse en New York junto a Tom Thibodeau y posiblemente por 11 millones y medio, 12 millones también podrían haberlo conseguido mantener. Aún así, Rose esta temporada fue muy bueno con los Knicks, y el año que viene espero una producción muy buena por su parte, siendo el sexto hombre del equipo por detrás de Kemba Walker. Derrick Rose esta temporada ha promediado 25,6 minutos de juego, casi 15 puntos, 2,6 rebotes y 4,2 asistencias, con solo 2,6 triples intentados y un 39% de acierto. Rose no es un triplista de volumen, nunca lo ha sido y nunca lo será a estas alturas de su carrera, pero aún así un 47% en tiros de campo. Está claro que Derrick Rose ya no es el atleta que era antes, pero sigue siendo muy ágil, muy rápido, muy hábil con el balón en las manos y capaz de conseguir canastas, y es algo que espero que siga haciendo los New York Knicks por lo menos un par de años, pero tiene un historial largo de lesiones, eso puede ser preocupante, y si al final Rose empieza a lesionar y no vuelve a su ritmo habitual y vuelve a ser el Rose de hace 3 años, es posible que estemos ante un jugador cobrando 14 millones de dólares durante un par de años, cosa asumible para los Knicks, pero que puede llegar a dolerles. Y precisamente, ya que estamos hablando de los Knicks, voy a hablar de otro jugador que creo que está cobrando demasiado, y este es Evan Fournier. Fournier ha firmado un contrato de 4 años, 78 millones de dólares, una vez más el último año es no garantizado, pero aún así va a estar cobrando unos 19 millones por año, y me parece mucho para Evan Fournier. Me gusta para los Knicks, no es la estrella que necesitaban, pero es un jugador que encaja en el equipo y les va a poder ayudar, es un buen tirador de 3, capaz de crear un poco, no es un desastre en defensa aunque no sea increíble, es un jugador completo que hace un poco de todo, y que esta temporada pasada ha promediado 30 minutos de juego, 17 puntos entre los Magic y los Celtics, 3 rebotes y 3,4 asistencias, o sea que incluso pasa un poquillo el balón, con 6,7 triples intentados y un 41% de acierto desde 3 con un 46% en tiros de campo. Evan Fournier con su altura de 2,1 metros puede jugar de escolta o de alero, con lo que se va a poder intercambiar bastante con RJ Barrett, que tiene ese atributo en común con él. Barrett es muchísimo mejor defensor, pero es un jugador que no creo que vaya a ser tan fiable como tirador, al menos de momento, aunque el año pasado tiraba muy bien de 3. Ya vimos todos que una vez llegaron a los playoffs empezó a fallar un poco ese asunto, y creo que al final va a haber que darle tiempo en eso a RJ Barrett, incluso a Julius Randle, por lo que Evan Fournier me parece una opción interesante como anotador, como tirador, como jugador complementario. Y aún así me parece que han pagado demasiado. Entiendo que si hubieran pagado menos, tal vez 15 millones de dólares, los Celtics sí que se hubieran metido y lo hubieran mantenido, por eso han tenido que pagar de más, pero esos 3 años, casi 20 millones, me parecen un poco excesivos. Una cosa interesante es que los Knicks al final seguramente estén haciendo todo esto para tener piezas para hacer un intercambio por una estrella en el futuro, y si juntas el contrato de Evan Fournier con el de Nerlens Noel, por ejemplo, ya te pones esos 30 y algo millones de dólares, y eso tiene sentido, es coherente, y 3 años de contrato no son tantos, pero si hubieran conseguido a Fournier por 2 años y el tercer año no garantizado en vez de 4 años, por ejemplo, el contrato hubiera sido mucho más interesante aun si le estuvieran pagando 20 millones de dólares. Y ya para finalizar, el último contrato que quiero criticar es el de Jarrett Allen, que está bien, es asumible, pero al final los Caps entiendo que quisieran mantenerlo, y ya puestos quisieron, en vez de esperar a que fuera un agente libre restringido y recibir una oferta y tener que igualarle y que fuera un contrato de 4 años, aprovechar sus derechos Bird para ofrecerle un contrato directamente de 5 años para atarlo por un año más. El problema con Jarrett Allen es que es un jugador que me gusta, que creo que es bueno, me parece que va a ser un center productivo, pero al final ha firmado un contrato de 5 años, 100 millones de dólares. Una cosa que me gusta de ese contrato es que es un contrato plano, va a cobrar 20 millones por año desde ya, y eso quiere decir que al principio supone más para los Caps, pero dentro de 5 años el margen salarial va a ser muy superior y esos 20 millones a lo mejor se parecen más a los 15 millones de ahora que a los 20 de ahora. Eso tiene algo de sentido y es positivo, pero al final, teniendo en cuenta el mercado que están teniendo los centers, a menos que un jugador sea realmente bueno, a partir de los 13 millones de dólares más o menos, se vuelve un poco complicado asumir esto, sobre todo teniendo en cuenta que Cleveland en nada tendrá que pagarle a Colin Sexton, a menos que lo muevan, a Darius Garland, le están pagando todavía a Kevin Love, tienen a Evan Mobley, que tiene muy buena pinta y de entrada creo que va a jugar de la pivota en el equipo, pero a la larga, posiblemente cuando gane más peso, deba ser un center, y en ese contexto tal vez dentro de 2 años Evan Mobley sea tan bueno que tenga que ser center titular, a Jarrett Allen todavía le queden 3 años y 60 millones de dólares, y sea un contrato que nadie quiera. Miles Turner es un jugador que todo el mundo cree que debería ser intercambiado, todo el mundo lo quiere para su equipo, y si nadie ha intercambiado por él es por algo, porque al final cobra casi 18 millones de dólares, que es un poquillo menos que Jarrett Allen, y a día de hoy yo me quedo con Miles Turner por encima de Allen. Es verdad que Allen es más joven y tal vez acabe desarrollándose más, pero es un jugador bastante plano, hace bien su trabajo, defiende bien, rebotea, tapona, pero en ataque lo que hace es ser eficiente, ser un rim roller, un jugador un poco del estilo Clint Capela, y por 20 millones de dólares, si no se desarrolla nada más, puede que pase algo parecido a lo de Miles Turner, que
Seamos sinceros, lleva 2 años en el mercado, los Pacers están escuchando ofertas por Miles Turner y si sigue en Indiana es porque los equipos no quieren ofrecer tanto por él y eso me preocupa un poco para los Cavs. Si al final Evan Mobley puede jugar de la pivot de manera consistente o si Evan Mobley no es tan bueno como creemos, está bien pagarle a Jarrett Allen 20 millones para que sea tu pivot, pero si tienes que moverlo y quieres sacar valor por él y no lo consigues, al final te ves en una situación en la que puedes estar un poco atascado y eso es lo que me preocupa un poco. No me hubiera importado que le hubieran pagado lo mismo por 4 años o que hubieran intentado dejar que fuera agente libre restringido porque viendo un poco el mercado posiblemente lo hubieran conseguido retener por 18, 17 millones, tal vez incluso menos, en vez de 20 millones por año. Aún así, Jarrett Allen es bueno y estoy seguro que va a ayudar a Cleveland. Es un jugador que esta temporada ha promediado casi 30 minutos de juego por partido, 13 puntos y 10 rebotes con 3 rebotes ofensivos, 1,4 tapones y esto irá mejorando con el tiempo. Jarrett Allen es un jugador de 2'11 con una envergadura de 2'27 y que se esfuerza en defensa. Estoy seguro de que a la larga acabará promediando 2 tapones por partido en alguna temporada y aún por encima anota sus tiros con un 62% de acierto, que es una cifra de center de élite, con lo que Jarrett Allen es bueno, eso está claro. Simplemente, como llevo diciendo todo este vídeo, he decidido ser más crítico de lo habitual porque en general todos los contratos están bastante bien. En un contexto habitual, hace 3 años este contrato de Jarrett Allen no hubiera sido criticable, pero a día de hoy con los centers bajando de valor a menos que sean estrellas como Joel Embiid, Nikola Jokic, Anthony Davis, y con los equipos volviéndose cada vez más inteligentes a la hora de ofrecer contratos, casos como el de Evan Fournier o Jarrett Allen me parecen ligeramente criticables, aunque insisto, no es para tanto. Y con esto hemos terminado ya con mi vídeo hablando de los contratos que menos me han gustado de esta agencia libre. Como decía antes, nada que ver con los que me han gustado, la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que han hecho los equipos en general en esta agencia libre, he visto movimientos inteligentes, más de lo habitual. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.